Podemos cerrar la puerta. Muy bien, hermanos, ya estamos en nuestro estudio de los miércoles, ¿ok? Ahora vamos a iniciar con este nuevo capítulo que se llama La vida cristiana, ¿ok? Ese es el título. No, hoy no tenemos copias, hermanos. La impresora me dijo que ya no tiene tinta. Entonces vamos a comprar más tinta para poder imprimir, pero no importa, vamos a ir leyendo el estudio y comentando. Recuerden, la semana pasada estudiamos, las dos últimas semanas estudiamos dos temas: el arrepentimiento y la fe, cosas que van juntas en la vida cristiana, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Dios, pues llegamos a tener fe en Él, creer de verdad en Él. Y el que cree de verdad en Dios conforme a la Biblia, pues también se arrepiente. O sea, dejas lo malo para empezar a vivir como Dios quiere. Pero terminamos con el tema de la fe, ¿verdad? El tema de la fe, dijimos varias cosas interesantes sobre la fe, pero ¿basta con arrepentirse y creer y tener fe? ¿Es suficiente eso? Sabemos que no, ¿verdad? Porque incluso los demonios tienen una especie de fe, pero eso no los hace hijos de Dios, ¿verdad? O el Señor Jesús en los evangelios, si ustedes recuerdan, Él dice que vamos a conocer a los verdaderos hijos de Dios por medio de ¿qué? Por medio de sus frutos, que es una imagen que toma de los árboles, ¿verdad? Para referirse a que la forma en que alguien vive va a demostrar que de verdad cree en Dios y quiere vivir como Dios manda. Entonces, decir tengo fe en Cristo, creo en Dios, me arrepiento de mis pecados, no es un fin en sí mismo. No es el todo de la vida cristiana, es apenas el comienzo, un comienzo muy importante, porque sin ese comienzo no hay salvación, pero estamos llamados a creer, a arrepentirnos como primer paso de la vida cristiana. Esa fe nos impulsa a hacer algo más. Hermana Arlene. Cuando dice que no es un fin en sí mismo, no quiere decir que no es lo más importante. Porque, por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz no tuvo tiempo para dar fruto. Correcto, sí. Y creyó. Sí, hay excepciones, ¿verdad? Cuando decimos la fe no es un fin en sí misma, lo que queremos decir es que en la vida normal, en la vida cotidiana de alguien que se arrepiente y cree en Cristo, pues es alguien que está naciendo por primera vez espiritualmente hablando, está siendo transformado, y ahora que se ha arrepentido y cree, quiere saber cómo vivir para Cristo. En ese sentido, decimos que la fe no es un fin en sí mismo, sino que la fe nos introduce a una nueva vida. Claro, el ladrón en la cruz, ¿verdad?, es una excepción, porque pues él en ese momento no tuvo tiempo de desarrollar, de crecer en su vida, y él es una excepción a la regla. Como hay muchas excepciones, o más bien, no muchas excepciones, sino muchos casos que muestran la excepción. Por ejemplo, alguien, ¿verdad?, que está en un país en guerra, por ejemplo, y esa persona justo antes de la guerra realmente creyó por la obra del Espíritu Santo y quería aprender y quería saber cómo vivir para Dios, pero empezó la guerra y lo mataron. Bueno, pues esa persona es salva, ¿verdad? Pero en circunstancias normales, la fe que Dios nos da es para que crezca, es para que la desarrollemos y la pongamos en práctica, lo que entonces nosotros llamamos la vida cristiana. La vida cristiana. Entonces, la fe es un medio para vivir la vida para la gloria de Dios, para honrar a Dios. La fe es para la vida, la nueva vida que ya tenemos en Cristo. Y la verdad es para la piedad. La salvación es para servir a Dios, para su gloria. Es en ese sentido que la fe no es un fin en sí misma. Es decir, no basta con decir creo
y no vivir conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Ahora que tú crees, te has arrepentido, ¿cuál es el propósito? ¿De qué sirve? ¿O para qué sirve? Bueno, el propósito de la vida cristiana, hermanos, es glorificar y disfrutar a Dios. Es decir, Dios nos creó para glorificarle, para ensalzarle, para honrarle, para respetarle, para obedecerle. O sea, todo eso está implicado en la expresión glorificar a Dios. Ustedes saben que glorificar tiene esa connotación de ensalzar a alguien, ¿verdad? En los deportes, por ejemplo, cuando tienes un jugador favorito, ¿no? Todo lo que hace, es bueno, ¿no? Y hablas bien de él o de ella, la ensalzas, la elevas a un nivel alto, ¿no? Entonces, te da gusto ver a ese deportista, por ejemplo. Bueno, en el caso de nosotros como cristianos e hijos de Dios, con una nueva naturaleza, espiritualmente hablando, que ya hemos cambiado, ¿qué queremos hacer con Dios? Queremos alabarlo, queremos honrarlo, darle la gloria, es decir, ensalzarlo y decirle: Señor, tú eres lo más importante en mi vida, dime cómo vivir. Pero también quieres disfrutar de Él, quieres saber en qué consiste la salvación que Él te ha dado, en qué consiste ser hijo de Dios y disfrutar de todas las bendiciones que nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ustedes se dan cuenta? Primera de Corintios 10:31 nos enseña que toda la vida debe ser para la gloria de Dios. Y lo hace mostrando incluso algo tan cotidiano como es comer o beber. Por ejemplo, ahorita que llegamos, unos tomaron ¿qué? Tamarindo y otros tomamos café. Es algo cotidiano, ¿verdad? Es algo que ni siquiera le damos importancia, pues que es una actividad básica para sustentar la vida. Pues bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 nos dice: incluso eso, cuando comes y bebes, debes estar consciente que debes glorificar a Dios. ¿En qué sentido glorificas a Dios cuando tomas o comes? Pues como cristianos sabemos que la comida y la bebida vienen ¿de quién? De Dios. O sea, Él nos da la salud y nos da los medios para poder conseguir comida y bebida. Entonces, cuando comemos y bebemos como cristianos, decimos: Señor, gracias, porque esto viene de ti. Tú me lo diste, lo tomo, lo bebo, lo como, porque sé que tú me das la salud, sé que tú lo provees de una u otra manera, y entonces estás agradecido, ¿verdad? Ahora, si comer y beber, que son cosas básicas, deben hacerse para la gloria de Dios, ¿cuánto más nuestro trabajo, por ejemplo? ¿No? Que es el medio que Dios te da para sustentar tu vida. También debes trabajar y decir: Señor, gracias. Gracias porque me das un trabajo. Y no como la gente allá afuera dice: oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues aquí nomás trabajando. Bueno, ahí uno entiende, ¿verdad?, que tienen una idea del trabajo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque cuando tienes un trabajo, dices: Señor, gracias, porque aunque tal vez no me guste, aunque tal vez sea difícil, aunque tal vez no me paguen lo que yo quisiera, pero es el medio para que Dios sustente tu vida. Y entonces, ¿qué quiere decir? En la práctica, que cuando vayas a trabajar, ¿debes hacer un mal trabajo? No, porque sabes que no honra a Dios, no glorifica a Dios. Lo mismo en la escuela, ¿cierto o no? En la escuela, a los chamacos, ¿no? Todos los días ahí en la casa, y hasta no quieren escucharme, ¿verdad? Pero les digo: oye, ¿cómo es posible que pases mucho tiempo en la computadora o en el teléfono jugando, y cuando te digo ponte a estudiar, te molesta, no quieres? Le digo: ¿qué glorifica más a Dios? ¿Jugar en la computadora y en el teléfono, o hacer tu tarea o aprender algo nuevo? ¿Verdad? O sea,
hasta en eso, en la vida diaria, tenemos que enseñarles que todo lo que hagan sea para glorificar a Dios. No quiere decir que no puedan jugar, ¿verdad? Un momento, pero no debe absorber su tiempo. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios. La vida cristiana, hermanos, está centrada en Dios, en efecto. Por eso estoy diciendo todos esos ejemplos, porque todo lo debemos hacer para Dios. Cuando se dice está centrada en Dios, quiere decir la totalidad de nuestra vida es para Dios. Un cristiano centrado en sí mismo es un contrasentido. O sea, un cristiano sabe que la vida le viene de Dios. Un cristiano sabe que la salud le viene de Dios. Sabe que el trabajo, sus hijos, sus carros, todo lo que tiene le viene de Dios. Entonces el cristiano no puede centrarse en sí mismo y decir, todo lo que yo soy, todo lo que tengo se debe a mi fuerza, a mi trabajo duro, a mi No, eso es estar centrado en uno mismo. El cristiano se centra en Dios y reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene, ¿se lo debe a quién? A Dios. Un cristiano por naturaleza encuentra a Dios como la estrella polar de su vida. ¿Cuál es la estrella polar? ¿Saben? ¿Mande? Sí, ¿verdad? O sea, hay una estrella que brilla más que otras, ¿no? Puedes verla. Y por ejemplo, los marineros, ¿no? En el mar, o gente que anda perdida, pueden ver la estrella y dice, oh, mira, me voy a dirigir por la estrella polar, la estrella que se ve más y te puede servir de guía. Entonces, Dios es como una estrella polar, es decir, sin Él perdemos la dirección, sin Él nos desviamos. Es como la aguja de la brújula que siente la atracción magnética del polo norte. Así es, por eso el que tiene una brújula y lo usas, te das cuenta que la aguja, ¿verdad?, se inclina hacia el polo norte. Así también el cristiano se vuelve a Dios para orientar todos sus pensamientos, sus afectos y sus propósitos. ¿Se dan cuenta? No se trata de lo que yo me imagino. Quieres saber cómo Dios dirige tu vida. Quieres conocer la dirección de Dios, no tu propia dirección. Quieres saber qué es lo que Dios manda para tu vida, no solamente lo que te gusta, ¿verdad?, sino lo que Dios manda. Como en la casa, por ejemplo, a los niños, ¿no? A los niños le dices, deben de comer verduras. Y los niños dicen, no me gusta. Así dicen los niños. Y bueno, y uno les dice, bueno, ¿qué te gusta? El chocolate, ¿no? Los chetos. ¿Y por qué? Pues porque está dulce y me gusta. Pues uno no debe guiar a sus hijos por lo que a ellos solamente les gusta. Porque si no, imagínense. Bueno, la verdad es que nosotros nos portamos como niños también, ¿cierto o no? Nos damos como niños. Pero se dan cuenta, entonces, uno no debe hacer las cosas porque solo te guste, sino porque sabes que es bueno. Así el cristiano también. Uno no dice, voy a agradar a Dios porque me gusta esto. No, pero no agradamos a Dios de esa manera, sino lo agradamos cuando hacemos lo que Él nos manda hacer. Y después nos gusta, nos debe gustar porque es lo que Dios manda, correcto. O aunque no nos guste, vamos adaptando nuestra naturaleza, nuestra vida. Exactamente, así es, hermana. El primer paso en la vida cristiana es destronar al yo y someterse a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Quién es el yo? ¿A qué se refiere con ese el yo? Pues a uno mismo, ¿verdad? De pensar en ti solamente, de decir, yo puedo, no necesito de nadie, yo soy muy inteligente, yo esto, yo lo otro. Entonces tienes que destronar, bajarte del trono y decir, Señor, en verdad, ¿yo qué soy? Soy un ser humano que en cualquier momento me puedo enfermar, me puedo morir, puedo quedar así, puedo quedar asado. O sea, el yo tiene que ser destruido. Tienes que ser humilde, en otras palabras. Y tienes que someterte a Dios y decir, Señor, tú eres el Rey, no yo soy el Rey de mi vida. ¿Verdad?
Debemos dejar que Él nos gobierne, que Él dirija nuestra vida. ¿Se acuerdan que Cristo dijo en Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno me quiere seguir, vivir como yo mando, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no quiere decir desconozco quién soy. Lo que quiere decir es reconozco que en mí mismo no soy nada. Todo lo que tengo viene de Dios. Tomar la cruz como Jesús la tomó, significaba humillarte, significaba aceptar, ¿verdad? Que la vida es complicada, es difícil, que vamos a sufrir, como dice el apóstol Pablo. Es necesario que por medio de tribulaciones entremos al reino de Dios. No como muchos cristianos actualmente dicen, no, yo solamente quiero que Dios me bendiga, me prospere y sea rico y sea próspero. No, debes de saber que en la vida hay que tomar la cruz, hay que sufrir. Eso no nos va a salvar, pero así como Jesús sufrió, sufrimos y entonces seguimos a Jesús. Si Él envía alguna prueba en la vida, la aceptamos, seguimos. ¿Ok? A veces no es fácil, pero si esa es la voluntad de Dios, la aceptamos y seguimos adelante. Con sus sufrimientos y su muerte, el Señor nos compró para sí mismo. Es decir, espiritualmente y físicamente, cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo, comprendemos que Él murió por nosotros. Nos compró, es decir, nos rescató de una vida que no le agrada a Él. Y ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor Jesús. A Él le pertenecemos. Porque incluso desde ese punto de vista, mucha gente dice, yo soy el dueño de mi vida. No quiero que nadie más me diga cómo vivir, porque yo dirijo mi vida. El cristiano no puede hablar así. El cristiano que sigue la palabra de Dios dice, no, Señor, yo pertenezco a ti. Tú me rescataste del pecado, del infierno, de la condenación, y ahora quiero agradarte a ti. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 6, 19 y 20, porque dice, no sois vuestros, es decir, no pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo. Noten, en vuestro cuerpo. Generalmente la vida cristiana se entiende como que mi relación con Dios es espiritual, en el sentido de que nada más mi alma, ¿no? Y lo que haga con mi cuerpo no es tan importante. Pero no es cierto. La Biblia enseña que tanto alma y cuerpo pertenecen a Dios. ¿Cómo dice nuestro catecismo? La primera pregunta, ¿cómo dice? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta dice que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador, Jesucristo. Cuerpo y alma. Entonces, lo que haces con tu cuerpo es importante. Como dice aquí, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces uno dice, ay, estoy glorificando a Dios con mi cuerpo. ¿Cómo glorificaríamos a Dios con nuestros cuerpos, hermanos? A ver. Cuidando nuestro cuerpo. ¿Y qué significa cuidar el cuerpo? Alimentarse bien, que es descansar a tiempo. Exacto, no pecar con el cuerpo, con lo que nuestros ojos ven, con lo que nuestros oídos oyen. ¿Se dan cuenta? Ese pensamiento que hay allá afuera de que la vida cristiana es nada más mi alma con Dios, como que nada más se trata de orar y de meditar y después salgo y vivo como quiera. No, eso no es bíblico. Es decir, no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que alma y cuerpo, todo nuestro ser debe estar dedicado a Dios. Entonces, si realmente te arrepientes y tienes fe en Dios, toda tu vida, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde estés, tienes que vivir para Dios. Tienes que vivir para Dios. Hay gente, por ejemplo, que se llama cristiana,
Pero cuando está con amigos que no son cristianos, empieza a actuar como ellos. Dice groserías, dice malos chistes, y ya que se van los amigos y viene el amigo cristiano, cambia, ¿no? ¿Eso es vivir realmente para Dios? No, eso es ser hipócrita. Y eso es pecar en contra de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no quiere tu vida solamente cuando vienes a la iglesia. Dios quiere tu vida todo el tiempo. Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ayudas en el hogar, trabajas de manera responsable, eres respetuoso, etcétera, etcétera. Así es. Me acuerdo cuando fue la final de la Copa América. Fue la final, sí, ¿verdad? Cuando jugó Colombia contra Argentina. ¿Vieron cómo se portaron los colombianos? Y lo vieron que se metían por todos lados al estadio. Y lo digo porque otros colombianos les da vergüenza y dicen, ¿cómo es posible que se hayan portado así? Nos hacen pasar vergüenza, ¿no? Estos que se alocan con el fútbol. Pues déjenme decirle que entre muchos de esos colombianos también habían, ¿qué? Cristianos, que por un partido de fútbol se olvidan de todo y dan un mal testimonio. Un cristiano, por muy importante que sea un partido, ¿debe llegar a ese grado? No, ¿verdad? Porque sabemos que un partido es un partido y se acaba y ya está. No es lo más importante en la vida. Ese es un ejemplo, pues, que fue muy visible, ¿no? Pero también hay otros aspectos de nuestra vida en las que no utilizamos nuestro cuerpo para glorificar a Dios, sino para deshonrar a Dios. Y hay que tener cuidado. Bueno, el mismo amor que nos salva también nos motiva a vivir para aquel que murió por nosotros. Es verdad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, es decir, por todos los que creen en Él, luego todos murieron. Es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por todos murió para que los que viven, los que ya creen en Él, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta? Clara la palabra de Dios. Ahora debemos vivir para Cristo. Pero nuevamente, que quede claro, vivir para Cristo significa en todo momento, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar. Debo de decir, Señor, esto te agrada, esto realmente te glorifica. ¿No les ha pasado a ustedes que luego están leyendo su Biblia y de repente ¡ting!, suena la alarma del teléfono, entró un mensaje? Es más, si lo tienen en silenciador, hace entra el mensaje y de repente dejamos de leer la Biblia y nos ponemos a checar el Facebook o el WhatsApp o el mensaje de texto y hasta se puede pasar una hora y nos olvidamos que estábamos leyendo ¿qué? La Biblia. ¿Eso glorifica a Dios? No, ¿verdad? Otra vez son ejemplos burdos, pero reales. Reales. Como les digo a los niños, un celular puede ser de bendición, pero también puede ser de maldición. Y yo le digo a mis hijos, tú debes ser señor del teléfono, no esclavo del teléfono. Debes ser señor de las demás cosas y no dejar que te dominen. Pero ¿cómo podemos nosotros dominar esas cosas? Solamente con el poder que Dios nos da. Solamente recordando que debo vivir para Cristo. Debo glorificarlo y siempre preguntarme, ¿realmente esto agrada a Dios? ¿Eso realmente glorifica a mi Señor? ¿Verdad? Bueno, vamos a dar otro ejemplo para que quede, creo, más claro. Cuando estás enamorado o enamorada, ¿qué quieres hacer con tu novio o con tu novia? ¿Hacerla sentir mal? ¿Hacerlo sentir mal? No, ¿verdad? En tu mente, ¿quién está todo el tiempo?
pues él o ella, ¿no? Y dices, me voy a vestir así para él o para ella. Le voy a comprar esto para complacerlo. Voy a hablar de esta manera. Me voy a comportar de esta manera. Porque quiero que todo lo que haga se fije en mí, le agrade. ¿Verdad? No así. Así pensamos, ¿verdad? Así hacíamos. Hermanos, Jesucristo es la persona más importante de todas. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Toda nuestra vida debe ser para agradar a Dios. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Cristo crucificado no es solamente nuestra salvación. Él es nuestra salvación, pero también Él es nuestro ejemplo. Dice Primera de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como padres debemos ser buenos ejemplos de nuestros hijos. Bueno, Dios el Padre nos ha dado el mejor ejemplo en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres agradar a Cristo? Debes vivir como Él vivió y como Él manda. Hay muchas cosas, obviamente, que nunca vamos a hacer como Cristo, ¿verdad? Pero en lo que Él nos mandó y en el ejemplo que Él nos dio, estamos llamados a vivir como Él. Él es nuestro ejemplo. Entonces, si tú crees en Cristo, debes vivir como Él vivió, como el ejemplo que Él nos ha dejado. El Señor mismo nos exhorta a ser fieles hasta la muerte. ¿Recuerdan Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. A todos nos preocupa, hermanos, conservar nuestro buen nombre. La forma en que vivimos honra o avergüenza ese nombre. A veces, aunque nadie se enteró humanamente hablando, cuando recapacitamos en lo que hemos hecho, nos avergonzamos de nosotros mismos, ¿cierto o no? Entonces, nadie quiere avergonzarse a sí mismo ante los demás. Así también nosotros no queremos avergonzar a Cristo. Los cristianos llevan el nombre de Cristo. ¿Cómo llevamos el nombre de Cristo, hermanos? ¿En qué sentido llevamos el nombre de Cristo? Porque cuando te arrepientes y crees, ahora quedas unido a Cristo. Él es tu Señor, tu Salvador, e incluso por eso nos llamamos cristianos. Porque la palabra cristiano pues proviene del nombre de Cristo. Entonces un cristiano es alguien que cree en Cristo, que cree que Él es su Señor y su Salvador. Claro, yo sé que en español la palabra cristiano se ha modificado al grado de que simplemente significa cualquier persona. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando crecía, que decían, mira, ahí viene un cristiano, y no querían decir un cristiano que cree en Cristo y que vive como Cristo. Lo que quería decir, ahí viene una persona. Ese es un significado secundario. El primer significado de la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Y el propósito supremo de la vida cristiana debe ser honrar al Señor que murió por nosotros y cuyo nombre llevamos. Entonces, si te dices cristiano, hermano, hermana, honra a Cristo. Bueno, hay muchos cristianos, unos muy inmaduros, que viven afuera como si fueran del mundo, es decir, sin conocer a Cristo. Y por eso es que mucha gente dice luego, ¿para qué quiero ser cristiano si mira, el que se dice cristiano vive peor que yo? ¿Cierto o no? Entonces, nuestra conducta, hermanos, es, como por así decirlo, nuestra carta de presentación a los demás. Y también va de por medio el honor y la gloria de Cristo. Recordemos siempre eso. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta aquí.
Preguntas, comentarios. La vida cristiana. ¿Todo está claro? Continuemos. ¿Qué significa glorificar a Dios? Buena pregunta, ya lo hemos tratado, pero vamos a verlo de una manera más puntual. ¿Significa simplemente alabar a Dios? Recuerden que la gente cuando habla de voy a alabar a Dios es solamente cuando cantamos o cuando vamos a la iglesia. Incluye eso, pero ¿es solamente eso? No. Ciertamente, esa es una manera de glorificarlo, pero glorificar a Dios implica mucho más que cantar alabanzas a Dios, por importante que esto sea. Glorificar a Dios significa esencialmente, hermanos, mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, es decir, honrarlo con toda nuestra vida, revelar, mostrar la gloria de Dios a los demás, es decir, que la gente vea en nosotros que vivimos para Dios, que queremos respetar y amar a Dios. Los demás deben ver la gloria del carácter de Dios en nosotros. Así es, nuestro carácter es lo visible, nuestra conducta es lo que la gente ve. ¿No así dice el Señor Jesucristo en Mateo 5? Para que vean vuestras buenas obras, dice el Señor, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta de la vida cristiana en la práctica cotidiana, que la gente pueda ver que realmente seguimos a Cristo, que realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador, y así glorifiquen a nuestro Padre Celestial, no que blasfemen el nombre de Dios por una mala conducta de llamarnos cristianos y vivimos como paganos. ¿Ok? Dios creó todas las cosas para revelar su gloria. Claro, no solamente nosotros manifestamos la gloria de Dios, todas las cosas, dice el Salmo 19, los cielos ¿qué hacen? Cuentan, proclaman, anuncian la gloria de Dios. Es decir, la creación misma, si tú sales y pones atención y como creyente dices, mira, las montañas me hablan de Dios, de su poder, de su grandeza. Ves el mar, ves los árboles, ves los animales. Es más, si tú ves a una hormiga, por muy insignificante que sea, pero si la ves con un microscopio y dices, qué impresionante, ¿verdad? Como una hormiga, Dios la ha diseñado que puede cargar hasta 10 veces más su propio peso. ¿Sí? ¿No impresiona eso? No, hasta el mismo proverbista le dice al flojo, perezoso, flojo, mira ¿a quién? ¿A la hormiga? Mira a la hormiga, cómo trabaja. Duro trabaja. Entonces, toda la creación nos habla de Dios. Y si toda la creación glorifica a Dios, ¿cuánto más debemos glorificarlo nosotros? Porque nosotros, a diferencia de los animales, de los árboles, de los astros celestes y de toda la creación, solamente el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es decir, solamente el ser humano de una manera muy consciente puede decir, hay un Dios que me ha salvado y que merece toda la honra y toda la gloria. Pero luego nosotros nos portamos peores que los mismos animales, ¿verdad? Nos portamos mal. No queremos honrar a Dios. Dios creó a la raza humana como la gloria suprema de toda su creación. Claro, nos creó a su semejanza, es decir, de ninguna otra criatura se dice que sea imagen y semejanza de Dios. En alguna forma nos parecemos a Dios, no es que seamos dioses, pero de alguna forma reflejamos a Dios. Únicamente al hombre de entre todas las criaturas de Dios se le otorgó para empezar un alma o espíritu. Los animales, no, en la Biblia nunca dice que tengan un alma o un espíritu. Con su alma el hombre podía pensar en Dios, confiar en Él y amarlo. Dice uno de nuestros catecismos, Dios creó al hombre varón y hembra a su imagen en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Ningún animal hace eso. Un animal solamente tiene un instinto, ¿verdad? Tiene fuerza. Entonces, un animal va a comer a ciertos animales, pero solo para sobrevivir. Un león no dice, bueno,
voy a armarme un imperio aquí, ¿no? Y voy a construir esto y lo... No, matan para autosustentarse, para sobrevivir. Pero solo al ser humano Dios le dio dominio sobre toda la creación. ¿Y qué hace el ser humano cuando se aleja de Dios? En lugar de preservar la creación, de desarrollar bien la creación, destruye la creación. ¿Verdad? Tristemente. En su origen el hombre reflejaba la semejanza de Dios en santidad y amor. Claro, cuando Dios creó originalmente a Adán y a Eva no tenían pecado, eran santos. No odiaban, amaban. Pero entonces llegó la tragedia del pecado y la caída. Recuerden, la caída significa cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Espiritualmente cayeron de este estado de pureza, de bondad, de amor, de obediencia a uno de rebelión. Es como cuando nos dicen, ya caíste de mi gracia, ¿verdad? Es una expresión que usamos. ¿Qué quiere decir que ya caíste de mi gracia? ¿Que realmente te caíste al suelo? No, ¿verdad? Es algo figurado, espiritual, metafórico, si se quiere decir así. Significa que te portas mal, que estás en rebelión y ya no eres digno de respetar. Ya no te quieren por la forma mala en que te comportas. Bueno, el hombre cayó, por eso hablamos de la caída del hombre. Cuando decimos vivimos en un mundo caído, quiere decir en un mundo que ahora está en rebelión contra Dios. La imagen de Dios en el hombre, entonces, esa santidad, ese conocimiento bonito que tenían de Dios, ese amor por Dios, esa obediencia, a eso se refería la imagen, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Pues la imagen de Dios en el hombre se convirtió en una reliquia achicharrada de su antiguo ser, desfigurada casi hasta quedar irreconocible. Pero no quedó completamente destruida, pero sí irreconocible. Ya no existe la semejanza de Dios en el hombre como antes, ya no existe. Es más, solamente cuando venimos a Cristo recuperamos la imagen y semejanza de Dios de una mejor manera. Pero aún como cristianos no la tenemos completamente hasta que Cristo regrese y empiece la vida eterna en toda su plenitud. Entonces la imagen y semejanza de Dios brillará aún mejor que como brilló en Adán y Eva antes de que cayeran en el pecado. ¿Ok? Ya no existe entonces la semejanza de Dios en el hombre como antes. El alma humana ahora está muerta en transgresiones y pecados. Claro, nuestro ser interno, ¿verdad? Nuestra alma que luego afecta a nuestro cuerpo. Solamente pensamos cosas malas, decimos cosas malas, maquinamos cosas malas. Predominan la injusticia y la impiedad, la maldad. La capacidad de conocimiento se utiliza ahora para expresar hostilidad hacia Dios. O sea, tanto conocimiento e inteligencia que tienen las personas que Dios mismo se lo da. ¿Lo usan para qué? La gran mayoría lo usa para ofender a Dios. O nuevamente, yo no vi la inauguración de los Juegos Olímpicos ni la clausura. Pero a veces veo videos en YouTube que hablan de qué hicieron, ¿no? En la inauguración. Tanta inteligencia que Dios le da a estas personas, tanto dinero y recursos. ¿Para qué lo usaron? Para burlarse de Dios, del que los creó, de su creador. Lo utilizaron para mofarse de Dios. Pero bueno, gloria a Dios que ese no es el final de todo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús vino al mundo para morir y resucitar y salvar a personas malas como tú y como yo. Y cuando creemos en Él, nos arrepentimos, Él nos perdona y nos da una nueva naturaleza. Es decir, ahora queremos agradar a Dios. Queremos decirle, Señor, dime cómo debo vivir, no seguir viviendo como antes. Somos una nueva criatura. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que cambiamos de ser.
físicamente, sino ahora la dirección de nuestra vida es diferente. Somos nuevas personas en ese sentido. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Hay más bases bíblicas, pero creo que queda claro con lo que estamos diciendo. Nuestro deseo y ambición constantes deben ser exhibir, mostrar cada vez más la semejanza de Dios, reflejar la gloria divina. Es en ese sentido otra vez que la fe no es un fin en sí mismo, ¿verdad? O en sí misma. La fe nos es dada para creer en Cristo, ser perdonados, salvados, justificados, pero también se nos da para vivir la vida para la gloria de Dios. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Pues en sí debe ¿Sí? ser una consecuencia, ¿no? Exacto. Si tienes fe y crees en Cristo y te has arrepentido, sería imposible. Correcto. Los que de verdad se arrepienten y creen en Cristo, es imposible que vivan sin frutos. Es decir, sin obras buenas que glorifiquen a Dios. No llegamos a ser perfectos porque nadie es perfecto, nadie. El que dice que es perfecto, pues ya está pecando, ¿verdad? Que nadie es perfecto, solo Cristo lo fue. Pero sí progresamos, maduramos. Bueno, ya son las 8, hermanos. Vamos a parar aquí, ¿verdad? Vamos a parar aquí. Pero creo que quedó claro que la vida cristiana abarca toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida. Alma y cuerpo. En la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? Adelante. El que hay uno que dice, bueno, yo voy a glorificar a Dios y me puse un tatuaje de una cruz. Exacto. Ahora, sí es cierto, ¿verdad? Vivimos en una época, en un mundo de tatuajes. Bueno, como cristianos no debemos tatuarnos, pero si te tatúas, Dios te perdona, ¿verdad? Dios te perdona y uno puede vivir, entonces no es el pecado imperdonable. Dios te perdona. Pero claro, cuando ya alguien dice, como cristiano, y dice, ahora me voy a poner este tatuaje aquí, o me dibujo a Cristo en mi pecho. Bueno, nadie sabe cómo es Cristo, Él es Dios, ¿verdad? Y no debemos hacernos imágenes de Cristo, ¿no? Eso ya es pecado. Porque nuestro cuerpo es de Cristo y hay que mantenerlo saludable, hay que mantenerlo puro. Pero nuevamente, muchos hermanos, pandilleros, por ejemplo, ¿verdad? O gente común y corriente que se han puesto tatuajes. ¿Dios los perdona? Claro que sí. Claro que sí. Dios los perdona. Por ejemplo, allá en la iglesia reformada de Los Ángeles, donde es pastor, el pastor Rubio que vino, es interesante ese grupo que ellos tienen, porque ellos tienen muchos inmigrantes de diferentes países y tienen a unos inmigrantes que vienen de las islas, creo que de las islas del Caribe. Y entonces tienen a varios samoanos de Samoa, ¿verdad? Nativos de las islas. Y saben, al igual que muchas otras tribus, los samoanos, ¿saben qué hacen? Todos se tatúan la cara. Todos, hombres y mujeres, se tatúan la cara. Y entonces ellos tienen familias que no eran cristianas, que son samoanos y tienen tatuada la cara. Ahora, ¿Dios puede rescatar a esas personas? Claro que sí. Y ellos tienen hermanos samoanos que se han tatuado y no se lo pueden quitar, pero Dios los ha perdonado y dicen, bueno, ahora quiero vivir para Dios. Quiero vivir para Él. Así es. Así es. Pero ya como cristiano. Hijos que dicen, ay, pero no es pecado, Dios no dice que Exacto. Es rebelión, ¿verdad? Es rebelión. Ahora, si tu hijo se tatuó, tu hija, pues uno no debe de condenarlo, no te vas a ir al infierno. Uno decirle, es pecado delante de Dios porque no debes poner nada malo en tu cuerpo, ¿verdad? O sea, debes mantener tu cuerpo puro y santo, pero arrepiéntete.
y Dios te ayuda y Dios te perdona y sigues adelante sirviendo al Señor. Bueno, el pastor Rubio, no sé si lo vieron, pero él era pandillero y estaba todo tatuado, ¿verdad? De sus brazos. Bueno, Dios lo ha perdonado, él se arrepintió, él creyó y así muchos cristianos se han tatuado, pero Dios los ha perdonado y los ha rescatado. Ahora, pero no debemos meter como una jerarquía entre pecados, ¿verdad? Como si esto es más condenable delante de Dios. Todos los pecados son condenables delante de Dios, pero hay unos que tienen más consecuencias. Pero un tatuaje es tan condenable delante de Dios como alguien que es grosero y no deja las groserías y todavía se llama cristiano. O un borracho que se llame cristiano está pecando delante de Dios, tanto como peca un muchacho que dice que es cristiano y desobedece a sus padres. De todos los pecados, si no nos arrepentimos, nos condenan. Pero no hay un pecado muy grande que si nos arrepentimos, Dios no nos condene. Pero también no hay un pecado muy chiquito que si no nos arrepentimos, digamos, Dios no lo va a tomar en cuenta. No, para Dios no hay niveles de pecado, ¿verdad? Todo pecado es condenable delante de Él, pero al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El verdadero arrepentimiento. Ahí es. Muy bien, hermanos. ¿Comentarios finales? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, hermanos? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a terminar y vamos a ver cuánto más nos queda, ¿verdad? De esta clase. Bueno, nos queda bastante. Entonces vamos a estudiar la siguiente semana la norma de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestra norma, nuestra guía para nuestra vida cristiana? Vamos a terminar con una oración, hermanos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por ese tiempo de reflexión que nos diste en ese tema relevante de la vida cristiana. ¿Cómo quieres tú que vivamos? Hemos visto que el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe nos llevan a glorificar tu nombre. En la vida práctica cotidiana tenemos que vivir para ti. ¿Cómo debemos vivir para ti? ¿Dónde encontramos